Gracias, Señor. Dios le bendiga. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros estamos gozosos que Dios nos permite una vez más pues reunirnos por estos medios para agradecerle al Señor. Que Él ha sido bueno con nosotros. Alabado sea el Señor. Nosotros le servimos a un Dios grande, a un Dios poderoso. Gloria sea el nombre del Señor. Y estamos aquí reunidos para honrarle. Vamos nosotros a empezar en este momento el estudio de la palabra del Señor. Le damos la bienvenida a las personas que están integrándose por medio de la transmisión que estamos haciendo de Facebook Live. Le damos la bienvenida, que el Señor les bendiga. Y vamos a empezar el estudio de la palabra. Nosotros la semana pasada estuvimos terminando el capítulo 12 del Evangelio según San Juan, y allí vimos al Señor decir que su hora había llegado. El momento por el cual Él vino al mundo, el momento por el cual Él se hizo hombre, vino al mundo, fue a morir por nosotros. Él vino con una misión de morir en la cruz del Calvario por mí y por ti, derramar su sangre por nosotros. Amén. Y Él explicó que al ser levantado, lo que Él iba a obtener por nosotros, que Él al ser levantado dice que atraería a todos hacia Él. Gloria sea el nombre del Señor, que Él así con el propósito que vino lo cumplió. Él fue levantado, y porque Él fue levantado, nosotros en el día de hoy podemos proclamar lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre por nosotros, y nosotros proclamamos ese mensaje. Y cuando proclamamos ese mensaje, todo aquel que escucha ese mensaje tiene una obligación, tiene una decisión que tomar: si aceptar lo que Cristo hizo por él para salvación, o rechazarlo para perdición. Es una decisión muy importante, es la decisión más importante que todo ser humano toma en su vida: aceptar lo que Cristo hizo por él o rechazar lo que Cristo hizo. Vimos también que muchos vieron los milagros que el Señor Jesucristo hizo. Muchos vieron cuando hizo caminar a aquella persona que tenía 38 años sin poder caminar. Cuando Él dio de comer a las multitudes. Cuando Él levantó de los muertos a la gente que moría, al hijo de la viuda, a Lázaro, a la hija de Jairo. Muchos milagros que hizo el Señor Jesucristo, y muchos vieron los milagros. Pero dice que aunque muchos reconocían, conocían, creían en Él, pero no era una fe salvífica, porque no se atrevían a confesar al Señor Jesús como el Mesías. No se atrevían porque Juan dice, ¿por qué? Porque admiraban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. O sea que ellos tenían temor a perder los privilegios que ellos tenían. Ya los líderes religiosos habían puesto la amenaza, habían dado la amenaza que aquel que se atreviera a confesar a Jesús como el Mesías iba a ser expulsado de la sinagoga. Y el ser expulsado de la sinagoga era, como quien dice, una muerte social, donde la gente se le alejaba, los familiares se le alejaban. Pero hay una cosa que es aún más importante que lo que es la relación social, y es seguir a Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Confesar a Cristo. Ellos no se atrevían a confesar a Cristo porque tenían miedo a perder aquellas relaciones. Nosotros, cuando terminamos este capítulo 12 en adelante, vamos a cerrar lo que es el ministerio público del Señor Jesucristo, y ahora Él se está enfocando directamente en sus discípulos, en las personas que están cerca de Él. Él sabe que ya le quedan pocas horas, le queda poco tiempo, y Él se está enfocando en las cosas finales, las enseñanzas finales que Él quiere darle a sus discípulos. Y son enseñanzas muy importantes, porque los discípulos iban a ser los responsables de llevar este mensaje del Señor Jesucristo, de testificar las obras del Señor Jesucristo, de hablar acerca de lo que ellos vieron, de lo que ellos escucharon, de lo que ellos vivieron. Y nosotros, gracias al nombre del Señor, por ese testimonio, nosotros estamos hoy, hemos escuchado el mensaje y hemos sido salvos, y queremos nosotros también proclamar lo que Cristo ha hecho por nosotros, para que otras personas puedan conocerle también y gozar de esta esperanza que cada uno de nosotros tenemos de algún día estar en la presencia del Señor. Vamos a continuar nosotros el estudio del Evangelio según San Juan, y vamos a empezar hoy el capítulo 13. Vamos, con la ayuda de Dios, a ver la mayoría de este capítulo, del capítulo 13. Vamos a dar lectura al Evangelio según San Juan, capítulo 13.
Y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Oremos. Amante Dios y Padre celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Ahora, Señor, que vamos a empezar el estudio, Señor, de tu palabra, te pedimos que seas tú guiando, dirigiendo, tomando control, Padre Santo, Señor, preparando nuestros corazones, Padre Santo, para recibir la palabra que tú tienes para todos nosotros, Señor. Te pedimos, Dios mío, que seas tú, que tú tomes control de cada palabra, Señor, que seas tú dando la palabra, Señor, que tu Espíritu Santo dirija, Dios mío, todo lo que nosotros hacemos aquí en este lugar, Señor, y que toda esta palabra, Señor, sea para fortalecer a tu pueblo, Señor, y para salvación de aquellos que no te conocen, Señor. Te damos las gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vemos que estamos aquí en lo que es la antesala de la Pascua. Esta fiesta de la Pascua era la fiesta en conmemoración de cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto en aquella noche, cuando Dios dio la instrucción de que sacrificaran el cordero, que hicieran la cena y que la sangre del cordero la aplicaran en los dinteles y los postes de sus hogares. Y todo aquel hogar donde aplicaran la sangre del cordero, Dios le había dado instrucciones que la muerte no iba a afectar a aquel hogar. Y que apropiado que el Señor Jesucristo vino y murió precisamente en el día de la Pascua. Gloria sea el nombre del Señor. La Pascua apuntaba, señalaba lo que vendría a ser la muerte del Cordero. Gloria sea el nombre del Señor, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que todo aquel que aplique la sangre, que creyendo en Él, confiando en Él, dando su vida a Él, aplicando la sangre en nosotros, la muerte no tiene parte ni suerte con el Hijo de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. En estos días nosotros vemos, por ejemplo, una crisis que hay en el mundo de identidad, donde las personas están confundidas, donde no saben quiénes son. Y muchas personas cuando ven la Biblia hablan del Señor Jesucristo, y algunas personas quieren malinterpretar la Biblia diciendo que Él era alguien que estaba confundido, que no sabía quién Él era. Pero vemos a Juan, que Juan está diciendo que el Señor Jesucristo tenía certeza de quién es Él. Dice que Él sabía quién era, de dónde venía, sabía hacia dónde iba, que regresaba al Padre. Dice también que Él sabía que todas las cosas se le habían dado a Él, que Él tenía el poder, la autoridad sobre todas las cosas. Pero es muy interesante porque Él, conociendo quién es Él, que tiene autoridad sobre todas las cosas, lo próximo que Juan va y nos enseña y dice es la acción que Él hace, sabiendo que Él tiene el poder, la gloria, todo le pertenece a Él. Él va y se humilla a lo más bajo que puede humillarse un ser humano en ese tiempo, que es a lavar los pies de sus discípulos. Gloria sea el nombre del Señor. Él vino a este mundo, gloria sea el nombre del Señor. Y Pablo escribe a los filipenses
hablando acerca de la humillación del Señor Jesucristo cuando Él vino a este mundo. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Dejando toda su gloria y su grandeza, se despojó, dice Filipenses 2, 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos que el Señor Jesucristo dio un ejemplo a sus discípulos, a sus seguidores, acerca de lo que es la humildad. Pero aunque el Señor Jesucristo dio un ejemplo claro durante todo su ministerio de lo que es la humildad, sus discípulos aún no habían comprendido lo que es la humildad. Porque nosotros vemos que en este tiempo hubo la madre de unos hermanos discípulos de Juan y Jacobo, que ella fue al Señor Jesucristo con una petición. Ella fue y le pidió al Señor Jesucristo que en su reino, que uno de sus hijos se siente a su mano derecha y que otro de sus hijos se siente a su mano izquierda. El Señor Jesucristo, escuchando la petición de esta madre, le respondió diciendo que estas posiciones, quien se siente a su mano derecha y su mano izquierda, eran cosas que estaban solamente a la potestad del Padre, preparadas para quien el Padre habría preparado para que tuviera esas posiciones de sentarse a su mano derecha y su mano izquierda. Y ante todo esto, los discípulos, escuchando lo que estaba pasando, porque no solamente esos hermanos tenían ese tipo de aspiraciones, sino que los discípulos discutían entre sí acerca de cuál era mayor, quién tenía más autoridad y más rango entre los discípulos. Y vemos al Señor Jesucristo, la enseñanza que le da en Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Vemos que el Señor Jesucristo quiere enseñarles este ejemplo de humildad, de conducta a sus discípulos, de cómo ellos deben dirigirse hacia los demás, de cómo ellos deben comportarse el uno con el otro. Y dice que se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando la toalla la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hay algunas personas que todavía dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, buscan lugar, buscan posición de liderazgo para enseñorearse sobre la gente, para dar órdenes sobre la gente, sin entender las enseñanzas del Señor Jesucristo, que el líder, aquel que tiene una posición de liderazgo, debe ser el servidor número uno. Gloria sea el nombre del Señor. Esa es la enseñanza del Señor Jesucristo. Ellos no tenían zapatos cerrados. Ellos caminaban con sandalias y se ensuciaban los pies. Iban por caminos de desierto, por caminos donde se ensuciaban los pies. Recordemos que no había transportación como la conocemos en el día de hoy. Ellos iban por caminos sucios, caminos donde incluso caminaban animales y habían desechos de animales por estos caminos. O sea que el lavamiento de los pies era una función muy necesaria. Pero el lavamiento de los pies típicamente era una función que era designada para un esclavo. Incluso, de acuerdo a la costumbre y la tradición de aquel tiempo, ni siquiera a un esclavo judío se le podía forzar al lavamiento de pies, sino que tendría que ser, para forzarlo a lavar pies, tenía que ser un esclavo de otra nacionalidad. Sin embargo, vemos
lo que Jesucristo hace. Dice que Jesucristo le está tomando la función de esclavo, la función de siervo, a lavar los pies a sus discípulos. Dice que Jesús llega donde Pedro y Pedro siempre tiene algo que decir. Pedro es el discípulo más expresivo de todos los discípulos. Y Pedro había reconocido al Señor, como su Salvador. Yo creo que cada uno de nosotros nos podemos identificar con muchas de las respuestas de Pedro. Amén. Pedro no podía ver a su Salvador, no podía ver a su Señor lavando los pies. Y él dice: no, Señor, tú no me lavarás a mí los pies jamás. El Señor le explica que en este tiempo, en este momento, tú no estás entendiendo lo que está sucediendo. Pero el Señor va más allá y le dice: si yo no te lavo los pies, tú no tendrás parte conmigo. A lo que entonces vemos que Pedro cambia su respuesta rápidamente. Gloria sea el nombre del Señor. Aunque Pedro a veces era de esa manera expresivo, Pedro reconocía rápidamente cuál era su prioridad. Y la prioridad de Pedro era tener parte con el Señor Jesucristo. Eso tomaba prioridad sobre todas sus decisiones. Gloria sea el nombre del Señor. Y cuando el Señor Jesucristo le dice de esa manera a Pedro, entonces Pedro cambia su opinión rápidamente. Y dice en el versículo 9: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Gloria sea el nombre del Señor. Quería ser limpio completamente. Dice el versículo 10 y el 11: Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Jesús aquí está dando una enseñanza muy, muy importante. Ya ellos habían creído en el Señor Jesucristo, ellos habían sido lavados, eran salvos todos con excepción de uno, de Judas, quien iba a entregar al Señor Jesucristo, quien no había sido lavado porque no había creído en el Señor Jesucristo. Y al creer en el Señor Jesucristo, el que viene a los pies del Señor Jesucristo, el que cree en el Señor Jesucristo, es salvo. Por eso no quiere decir que nosotros somos salvos y nosotros somos perfectos, que nosotros caminamos en una vida en la cual no nos equivocamos, en la cual no tropezamos, en la cual nosotros no fallamos. Sino que el Señor Jesucristo le está enseñando la lección que aunque ellos son salvos, que ellos no van a ser salvos de nuevo, sino que cuando ellos estando en este mundo fallan, estando en su condición de salvo se equivocan. Gloria sea el nombre del Señor. Ellos van al Señor Jesucristo para ser perdonados, para que se le laven sus pies. Gloria sea el nombre del Señor. Muchas veces nosotros podemos ver a alguien que viene a Cristo, alguien que viene y confía y deposita su fe y cree en Cristo y es un nuevo creyente. Y hay veces que la persona que es un nuevo creyente viene con el equipaje del mundo, viene con cosas en su vida que todavía no ha superado. Y vemos que cuando viene con esas cosas y cuando falla y cuando cae y está dentro del pueblo de Cristo, estando en el suelo, lo que hacen los hermanos es que entonces pisan al hermano, entonces atacan al hermano, entonces humillan al hermano, y eso hace mucho daño y hace que la persona en muchas ocasiones entonces se aleje de la iglesia, que la persona deje de servir al Señor. Hubo alguien que hizo una historia para reflejar cómo muchas veces el mundo sabe dar un mejor trato que muchas veces nosotros mismos con los hermanos. Y él dice que en una ocasión hubo una familia que estaba en la iglesia y el esposo, estando en la iglesia, el celular le sonó durante el tiempo de oración en la iglesia. Y dice que el pastor tomó esa ocasión para hacerle un regaño público abiertamente desde el púlpito al hermano que había cometido ese error. Los líderes de la iglesia, cada uno se tomó la oportunidad para ir y regañar a aquel hermano porque había tenido la imprudencia de que no había pagado su teléfono en medio del servicio.
Dice él en su historia que entonces camino a casa la esposa incesantemente se quejaba, lo amonestaba, lo regañaba por el mismo problema, porque no apagó el teléfono. Y ese hombre estaba decepcionado, ese hombre estaba humillado, y en medio de esa condición dice que aquella noche salió a caminar. Salió a caminar y se encuentra con un bar. Dice que aquel hombre entró al bar y ordenó una bebida. Estando todavía en medio de esa frustración por el evento que había tenido en la iglesia, dice que aquella bebida se le derramó en la mesa. Aquella bebida se le derramó en la mesa, y sin embargo, cuando se le derramó en la mesa, vio que aquel bar le dieron un tratamiento completamente distinto. Dice que el mesero llegó a donde estaba aquella bebida derramada y se disculpó, aunque el mesero no tenía culpa de que la bebida se le había derramado. Y limpió la bebida de la mesa, le pasó servilleta, se disculpó repetidamente ante este hombre. Vino la otra persona con el mapa y mapeó la bebida que estaba en el suelo, y lo hizo en una actitud cordial. Dice que la administradora de aquel bar vino y se disculpó con él. Dice que le ofreció una bebida gratis y le dijo que no se preocupe, que todos cometemos errores. Muchas veces el enemigo tiene una estrategia, tiene un plan que es más efectivo de cómo tratar a la gente, de cómo nosotros tratamos los hermanos. Aquel hombre, según dice la historia, no regresó a la iglesia, pero sí regresaba al bar. Cuando el creyente falla, cuando el creyente comete un error, no quiere decir que en ese momento el creyente pierde la salvación. La salvación no se gana por las buenas obras. Gloria sea el nombre del Señor. Pablo escribió a los Efesios en Efesios 2, capítulo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras que nosotros hacemos como creyentes son producto de que somos salvos. Son resultado del cambio, de la obra que Dios ha hecho en nosotros. Pero no es que nosotros podemos conseguir la salvación por hacer buenas obras. Gloria sea el nombre del Señor. El creyente sí puede perder la salvación. Pero el creyente sola y únicamente pierde la salvación si quita su mirada de Cristo. Pierde la salvación si deja de confiar en Cristo. Y cuando el creyente quita su mirada en Cristo, deja de creer en Cristo, entonces se convierte en alguien que es practicante del pecado. Gloria sea el nombre del Señor. El creyente, aquel que confía en Cristo, aunque falle, nunca se convierte en practicante del pecado. Pero aquel que no ha confiado, aquel que quita su mirada de Cristo, al quitar su mirada de Cristo, al dejar de confiar en Cristo, se convierte en practicante del pecado. Jesús enseña a sus discípulos que aunque ensucien sus pies, eso no quiere decir que están perdidos. Que tenemos que continuamente nosotros ir al Señor Jesucristo para que Él nos lave, para que Él nos limpie. Gloria sea el nombre del Señor. Esa es la enseñanza de Primera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso, como dijimos, no quiere decir que nosotros seamos practicantes de pecado. Todo creyente, todo hijo de Dios odia el pecado y se compunge cuando le falla al Señor, cuando peca. El creyente no puede vivir en pecado felizmente. Gloria sea el nombre del Señor. No se puede deleitar en el pecado el creyente, contrario a aquel que no cree en Cristo, que se deleita en su pecado. El Espíritu Santo que está en nosotros cuando la persona quita su mirada de Cristo, deja de confiar en Cristo, entonces abandona a aquella persona que ha dejado de creer en Cristo. Esa es la presencia de Dios que nosotros tenemos en cada uno de nosotros. Pablo escribió a los romanos acerca de este tema en el capítulo 6, en el versículo 1 y 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado,
¿cómo viviremos aún en Él? Lo que vemos aquí, la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios vemos también que no es una licencia para pecar al creyente, no es una autorización para el pecado del creyente, sino que el creyente cuando peca, como dijimos, se compunge. El creyente no puede vivir felizmente en su pecado, todo lo contrario, aquel que ha quitado su mirada de Cristo, que se deleita en el pecado. Vemos el versículo 12 en adelante, dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis esas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Algunos ven estas palabras del Señor Jesucristo como un tipo de ordenanza, como un tipo de establecimiento para la ceremonia del lavamiento de los pies. Incluso existen iglesias que toman este pasaje y lo enseñan y lo han incorporado dentro de sus enseñanzas como una orden del Señor Jesucristo para la ceremonia del lavamiento de los pies. Pero el Señor Jesucristo no está estableciendo una ceremonia nueva en esta enseñanza que Él le está dando a sus discípulos. Él está dándonos a nosotros un ejemplo de cuál debe ser el servicio de un hermano hacia el otro. Que cuando un hermano falla, no se trata de pisar al hermano que está en el suelo, que ha fallado, que ha caído, sino que nosotros lo que nos corresponde es lavar los pies, restaurar al hermano, levantar al hermano. Pablo escribió en los Gálatas en el capítulo 6, en el versículo 1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, y cuando en el cuerpo hay alguna deficiencia, vemos que eso no solamente afecta la parte deficiente, sino que afecta las diferentes partes del cuerpo. Y vemos que Pablo le escribió en los Corintios, en el capítulo 1, en el 1 Corintios capítulo 12, versículo 25 al 27, diciendo: para que no haya desavenencia, esto es discordancia, contrariedad en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Como dijimos, cuando un miembro del cuerpo padece, el resto del cuerpo también padece. Pero lamentablemente muchas veces ese no es el sentir del cristiano. Por esas son las enseñanzas de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Aunque Juan en este momento no menciona el establecimiento de una ordenanza del Señor Jesucristo, nosotros vemos que en este momento, en los eventos que están sucediendo, sí se establece una ordenanza del Señor Jesucristo, pero no es la ordenanza del lavamiento de los pies, sino es la ordenanza de la cena del Señor, la ordenanza de la Santa Cena, que sucedió en este mismo momento, en la última cena del Señor Jesucristo. Y esto lo vemos en Lucas capítulo 22, versículos 18 y 19. Dice: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. O sea, vemos claramente que Él está estableciendo, el Señor Jesucristo está estableciendo en ese momento la ordenanza de lo que es la cena del Señor, la Santa Cena. Hacedlo en memoria de Él. Dice el versículo 18 en adelante: no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura,
el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Nosotros habíamos visto al principio del capítulo que Juan había dicho que el diablo había puesto en el corazón de Judas entregar al Señor Jesucristo. Acá Jesús le está declarando, le está revelando a los discípulos acerca de la traición que va a recibir, con el propósito de que cuando suceda la traición que el Señor Jesucristo va a recibir de Judas, que los discípulos no sean sorprendidos, sino que ellos sepan que el Señor Jesucristo tenía el conocimiento de que eso estaba sucediendo, de que al Señor Jesucristo la traición de Judas no fue una sorpresa. Y vemos también que el Señor Jesucristo entonces está citando el Salmo 41, un evento que vivió David con la traición de uno de sus consejeros, el consejero principal de David, un consejero cercano de David, quien David lo describe diciendo que comía de su mesa. Vemos aquí en otra de las ocasiones en las cuales dentro de los padecimientos, de los sufrimientos, de las agonías de David, el Señor Jesucristo, David habla en relación al evento que el Señor Jesucristo va a pasar durante el tiempo de su ministerio. En el caso de David, él fue traicionado por su consejero principal, Ahitofel, quien aconsejó a uno de los hijos de David que se levantara en contra de David. Y es muy interesante porque nosotros vemos aquí a David entonces diciéndolo, en el Salmo 41, versículo 9, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Pero vemos en el caso de tanto quien traicionó a David, Ahitofel, como Judas que traicionó al Señor Jesucristo, que ambos, cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, ambos se quitaron la vida y ambos se quitaron la vida ahorcándose. Pero vemos a los discípulos ante esta revelación del Señor Jesucristo. Ellos están confundidos, ellos no saben cómo reaccionar, ellos no entienden, no comprenden cómo uno de ellos puede levantarse, puede traicionar al Señor Jesucristo. Ellos habían convivido por un poco más de 3 años juntos y ellos no ven en ninguno de ellos, no pueden identificar en uno de ellos que traicione al Señor Jesucristo. No había, como muchas veces se presentan en las películas, que donde presentan la cara del malvado que se identifica solamente por sus rasgos faciales. No. Ninguno de ellos pudo identificar que Judas era quien iba a traicionar al Señor Jesucristo. Dice el versículo 23 y al 25. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Enseña la foto. Es interesante que Pedro está haciendo señas a Judas para preguntarle. No sabemos a Juan. No sabemos qué tipo de señas le está haciendo. No sabe cómo se está identificando. Pero en las mesas de aquellos días no son las mesas de comer como las mesas de comer que nosotros conocemos. Las mesas de comer que nosotros conocemos están a una altura en la cual nosotros podemos tener una silla, sentarnos en la silla y comer de arriba de la mesa. En aquellos días las mesas de comer eran mesas que estaban bajas y las personas se recostaban en el suelo y así entonces ellos con sus manos extendidas, recostados en el suelo, podían extender su mano
y comer de la mesa, como en la imagen que estamos viendo acá. Por eso vemos que la cercanía que tenía Juan del Señor Jesucristo era tal la cercanía que dice que él se recostaba cerca del pecho del Señor Jesucristo. Como vemos aquí en una imagen similar de lo que es una mesa de aquel día. Pero vemos que Pedro tiene la curiosidad no la aguanta, él tiene que saber, él está preguntando de quién es que le preguntara. Él sabía que Juan estaba al lado del Señor Jesucristo. Y vemos que el Señor Jesucristo le respondió: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Algunos de los comentaristas dicen en relación a cómo estaban acomodados en aquella mesa, dicen que el Señor Jesucristo estaba en el centro y tenía a un lado a Juan y al otro lado tenía a Judas. Esa es una de las interpretaciones de los comentaristas. Por eso ellos dicen que Juan, cuando le hizo esa pregunta al Señor Jesucristo, que él le hizo esas preguntas al Señor Jesucristo en privado, que esa pregunta se la hizo al Señor Jesucristo al oído, y que así como Juan le hizo esa pregunta al Señor Jesucristo en privado, también que esa respuesta del Señor Jesucristo fue en privado. De nuevo, puede que sea así, esa es de acuerdo a la interpretación de algunos de los comentaristas. Pero vemos que este gesto que hace el Señor Jesucristo, quien es el anfitrión de aquella cena que está sucediendo, de él ser quien le da el pan a Judas, es un gesto de honor, honrando a Judas en ese momento. O sea que es el equivalente a lo que en muchos lugares hacen, que se hace un brindis en honor a alguien. Eso está haciendo hasta ese momento Judas. El Señor Jesucristo está dándole la oportunidad a Judas de arrepentimiento. Dice el versículo 27 en adelante: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Los discípulos vemos que no tenían ningún tipo de sospechas en relación de la conversación que había tenido el Señor Jesucristo con Judas. E incluso los discípulos nunca se imaginaron a qué Judas había salido. Es más, los discípulos, cada uno de ellos no sabía que en aquella cena, que ellos pensaban que solamente estaban el Señor Jesucristo, que estaban los discípulos, que había otra persona y había alguien que no había sido invitado a aquella cena. Porque en aquella cena, en aquel aposento alto, estaba Satanás observando lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Y Satanás estaba esperando el momento indicado. Estaba esperando la puerta que se le abriera para él entrar en aquel que se le hiciese el acceso, le diera acceso a él. Y eso fue lo que hizo Judas en ese momento, cuando él insistió, él persistió, aún el Señor Jesucristo durante el tiempo de su ministerio, dándole oportunidad a que él se detuviera, a que él se regresara de aquel plan, pero vemos que Judas todavía, él insistió en llevar su plan a cabo, de entregar al Señor Jesucristo, de él entregar al Señor Jesucristo. Y nos dice que era de noche. Era de noche y es algo que es evidente porque es en un momento donde ellos están teniendo la cena. Pero hay un principio más allá acerca de que era de noche, porque era de noche para una persona en particular también. Se había hecho de noche para Judas.
Se había hecho de noche porque ya Judas había rechazado cada una de las oportunidades. Cada una de las oportunidades que el Señor le había dado para arrepentirse, y se había hecho de noche para él. Ya Judas, al salir, después de haber tomado ese bocado, Satanás había entrado en él y él había salido y había entrado en una oscuridad densa, en una oscuridad de perdición. Él había rechazado la oportunidad y lamentablemente esa oscuridad a la cual Judas entró por rechazar al Señor Jesucristo, por no creer en el Señor Jesucristo, es la oscuridad que mucha gente entra en el mundo tras rechazar oportunidad tras oportunidad, rechazar esta oportunidad gloriosa de salvación que Dios nos brinda a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Eso había pasado con Judas. Él había entrado en una oscuridad densa. Satanás lo había poseído y había tomado control de él desde ese momento en adelante. Pero qué bueno es Dios, que nosotros le servimos a un Dios perdonador, a un Dios de misericordia, a un Dios que aún una persona, estando en su último momento, estando en su momento antes de expirar, acude a Dios por misericordia, y Dios hace misericordia de aquella persona. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros vemos un ejemplo de esto en la situación en la cual nosotros vemos a los malhechores que fueron crucificados al lado del Señor Jesucristo. Nosotros vimos uno de los malhechores que, aún estando siendo crucificado al lado del Creador del mundo, al lado del Salvador, se rehúsa a creer, estando a poco tiempo de su muerte, todavía se rehúsa a creer en el Señor Jesucristo, a darle su vida para perdición. Él estaba tan cerca de Dios, pero él se rehusó a creer en Dios. Pero nosotros vemos también que hubo otro, el otro malhechor, que estando, habiendo vivido su vida como malhechor, como criminal, estando tan cerca de la muerte, lo reconoció. Y en ese mismo momento en el que él reconoció al Señor Jesucristo, él fue limpio, él fue lavado, gloria sea el nombre del Señor. Él fue limpiado, gloria sea el nombre del Señor. Y a él le fue dado promesa de que ese mismo día acompañaría al Señor Jesucristo en el paraíso. Alabado sea el nombre del Señor. Esa decisión es la decisión más importante que cada ser humano puede tomar. Gloria sea el nombre del Señor en este mundo. No hay ninguna decisión que sea más importante. Es la única decisión que tiene consecuencias en este mundo y en la eternidad. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. El Señor Jesucristo vino a este mundo con la misión de morir en la cruz del Calvario por ti, por mí. Nosotros podemos tener ese beneficio de la sangre del Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Hay un himno que lo expresa diciendo de la siguiente manera. Dice: hay un precioso manantial de sangre de Emmanuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. Dice una de las estrofas en relación al malhechor, dice: el malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Lávame, lávame, Señor Jesús, en la sangre de tu cruz. Lávame, lávame, Señor Jesús, y más blanco que la nieve yo seré. Gloria sea el nombre del Señor. La sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder para perdonar. Tiene poder y va a seguir teniendo poder. Gloria sea el nombre del Señor. Dice el versículo 31 en adelante: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén.
vemos que después que Judas sale de aquel lugar, suceden varias cosas. El Señor Jesucristo establece, como dijimos, la ordenanza de la Santa Cena, pero vemos también que el Señor Jesucristo procede a darle enseñanzas que son sumamente importantes para el creyente, para sus discípulos, para los seguidores de Jesús. Y vemos que el Señor Jesucristo llama a los discípulos que están allí presentes por un término de amor, diciéndole, hijitos míos. Frase que nosotros vamos a ver que el apóstol Juan la usa repetidamente en sus cartas. Y el Señor Jesucristo está dando un mandamiento nuevo. Y este mandamiento nuevo que el Señor Jesucristo está dando para sus seguidores, para sus discípulos, podría ser similar al mandamiento que había sido dado cuando Dios dio la ley a Moisés, el mandamiento, pero hay una diferencia, porque el mandamiento que él dio a Moisés fue amar a su prójimo como a ti mismo. Pero este es un mandamiento que excede el amor al prójimo, que excede el amor propio. Este es un mandamiento que hace a los discípulos, a quienes quieren ser seguidores de Cristo, de amar los unos a los otros, no como yo amo a mí mismo, sino amarnos como el Señor Jesucristo nos amó a nosotros. Amén. Y no hay un amor que excede el amor que tuvo el Señor Jesucristo por nosotros, que Él dio su vida por nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Él dice que así nos conocerán que nosotros somos sus discípulos. No, aunque la sana doctrina, la doctrina bíblica sana es sumamente importante, no nos dice que vamos a conocer que somos sus discípulos porque tenemos una doctrina bíblica perfecta. No, dice que nos conocerán que somos sus discípulos por el amor que hay, que amamos como el Señor Jesucristo nos amó a nosotros. Y es una enseñanza que vemos que el apóstol Juan continúa enseñando. Vemos que en primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, Juan citando la enseñanza de aquella noche del Señor Jesucristo. Tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Se dice que esa era una actitud que en aquel tiempo los cristianos del primer y del segundo siglo, que los romanos no lograban entender por qué ellos se comportaban de esa manera, que era algo completamente extraño ante la población de aquel tiempo. Aquellos cristianos del primer y del segundo siglo vivían bajo la amenaza de que ellos tenían que rendir culto al emperador. Pero sin embargo, según narra la historia, dice que ellos se negaban a dar culto al emperador, que ellos se negaban a quemar incienso al César. Y ellos no entendían por qué ellos estaban dispuestos a dar su vida por eso. Ellos no entendían por qué los hermanos estaban dispuestos a estar separados de sus familiares, por no rendirle culto al emperador, de dejar de ser despedidos de sus empleos, por no rendir culto al emperador, de perder su vida, por no rendir culto al emperador. Pero se dice que aunque aquellos cristianos que no rendían culto al César eran marginados de la sociedad, sus familiares, sus amistades, no podían trabajar, lo perdían todo, que aunque ellos pasaban por ese momento, que ellos adquirían una familia nueva y eran recibidos con los brazos abiertos de los otros creyentes. Gloria sea el nombre del Señor. Y se dice que cuando ellos veían ese servicio que ellos le tenían a Dios, dice que se sorprendían, dice que ellos decían acerca de esto, decía que observaban su comportamiento desde afuera y no lo entendían. Dice que comentaban, mira cómo se aman los unos a los otros. Eso era lo que ellos observaban y lo que ellos reportaban acerca del culto cristiano del primer y del segundo siglo. Algo que ellos no entendían. Dice, mira cómo se aman los unos a los otros. Gloria sea el nombre del Señor. Y esa también fue una enseñanza que el apóstol Pedro, también estando en aquella cena, última cena del Señor Jesucristo, recibiendo esta enseñanza, escribió en primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 diciendo,
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ese mandamiento dejó el Señor Jesucristo para su iglesia. Dijo, por eso nos conocerán a nosotros, gloria sea el nombre del Señor, por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Hasta aquí este estudio de la palabra del Señor, esperando que haya sido de bendición para todos los que han compartido con nosotros el día de hoy. Nosotros invitamos a los que están con nosotros a través de la transmisión de Facebook Live, que estén con nosotros la próxima semana, donde vamos con la ayuda de Dios a continuar este estudio del Evangelio según San Juan. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra, Señor, tú continúas hablándonos a nosotros. Tú continúas moldeando, Señor, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, siempre a someternos a tu palabra. Ayúdanos a cumplir, Señor, con el mandamiento que tú nos has dejado, Señor. Este mandamiento de amarnos los unos a los otros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Nos despedimos de las personas que están online y vamos a seguir con la próxima parte del servicio. En este momento